Les saludo, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Estaba grabando esta parte número 2 de algo que venimos hablando sobre el bautismo. En la primera parte simplemente dimos tipo de lo que es la esencia. La esencia del cristianismo radica allí en el bautismo que recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Es tan grave la cuestión que cuando Pedro quiso oponerse, escuchen, Pedro quiso oponerse de que Jesús recibiera este bautismo, Jesús le llamó a Pedro, le llamó Satanás, porque él le decía, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que allá me agarren y me torturen, y entonces poca gente me agarre y me mate, y al tercer día resucitaré. Entonces Pedro se opuso y él le llamó Satanás por oponerse a las cosas de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, no es hacer que nosotros estemos trabajando para el diablo. Estoy seguro que eso está haciendo así todos los hermanos que estamos diciendo que el bautismo no salva a nadie. Estamos como en el puesto que el hermano Pedro tenía en ese momento. Estamos trabajando para el diablo. Porque vuelvo a repetirle, el motivo por el cual Jesús vino a la tierra era para que diera su vida, para que se abriera una puerta en la cruz del Calvario, para que los hombres se escaparan por allí. Le hablé un poquito referente a Nicodemo. A Nicodemo. Este hombre era un conocedor de la palabra. Yo digo esto porque hay mucha gente ahorita que conoce la palabra, o sea, la ha leído, se la sabe de memoria, de tapa a tapa, y aún gente del mundo se conoce mucho la palabra, pero la palabra sin la parte espiritual no sirve. No sirve porque Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces vemos a este hombre conocedor de la Torá, conocedor de la ley, que va a visitar a Jesús de noche. Y le dice, maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios no esté con él. Y Jesús le dice a Nicodemo, le dice lo siguiente, de cierto, cuando le dice de cierto, te estoy diciendo esto y te lo estoy afirmando que esto es así. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él le está diciendo, tú sabes qué, Nicodemo, tú vienes para acá en la noche y a decirme que yo soy un maestro de la ley, porque ustedes se han oído las señales, han visto las señales. Tú vienes a decirme que soy un maestro de la ley. Tú no me ves como el rey, o sea, tú no me ves como el reino, tú no puedes ver el reino, lo que quiere decir, tú no puedes ver el reino de Dios, no puedes ver el reino hasta que no nazca de nuevo, hasta que no nazca de nuevo. Nicodemo queda impresionado con esto y le dice, Señor, ¿cómo puede nacer uno ya siendo viejo? Pues yo estoy nacido ya, ¿cómo yo puedo nacer siendo viejo? Yo tengo cierta edad, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Jesús le dice otra vez, te lo afirmo, o sea, de cierto te digo que aquel que no nazca del agua y del espíritu, dice Reina Valera, del agua y del espíritu, pero cuando nosotros nos vamos a una versión más antigua, como es la Vulgata Latina dice que aquel que no naciere por el bautismo del agua y de la gracia del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, que aquel que no nazca del agua y del Espíritu no va a entrar. Escuche lo delicado que es esto, lo que yo le estoy diciendo. Lo delicado, y le repito, el bautismo que nos hacen a nosotros los cristianos evangélicos, se lo hicieron a Jesús en la cruz del Calvario. Es la muerte y la
y al tercer día resucitó, pero nosotros al salir de las aguas, nosotros estamos resucitados. En el bautismo hay una muerte y una resurrección. Crucificamos a la persona que estaba dirigida por el diablo. Desde que nacimos sellados con el pecado. Y se empieza a ejecutar el pecado, o se nos empieza a contar de que nosotros sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Eso es pecado, 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 pecado. Y entonces llega un momento que la persona dice, yo no quiero ser más así. Bueno, la única manera de que tú no seas más así es muriendo. Espiritualmente, estoy hablando en términos espirituales. O la persona se muera, pero se muera sin bautismo y sin nada, pero sigue siendo igual, porque cuando pase para aquel lado le van a contar todos sus pecados. Pero cuando nosotros nos bautizamos, se convierte Jesús en nosotros como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Para que cuando nosotros salgamos de esa agua, como él le dijo a Nicodemo, nosotros seamos una persona nueva. Él le dijo, tiene que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Tú sabes qué? Porque tú naciste de la carne. Tú vienes nacido de la carne. O sea, de tu mamá y tu papá, y tienes un sello adámico, pecado. Tú tienes que nacer de segundo Adán, que es Jesucristo de Nazaret. Cuando entras en las aguas, vuelvo a repetir, y siempre voy a repetir esto, usted está crucificando a esa persona que estaba dirigida por el diablo. Que el diablo tenía un poder sobre la persona. Este poder se llama pecado. Obliga a la persona, lo esclaviza. Jesús vino para quitarnos la esclavitud. Por eso es que él le dice a aquellos que habían creído en él, dice, aquel Hijo del Hombre libertario, ese va a ser verdaderamente libre. De resto, la persona no es libre. El que liberta a la persona se llama Jesucristo. Dice la palabra, le sigue diciéndola a Nicodemo. ¿Sabe qué, Nicodemo? Lo que nace de la carne es carne. O sea, lo que nace de la carne es guiado por la carne, y en la carne allí tiene un gobierno Satanás. Pero lo que nace del Espíritu es guiado por el Espíritu, y ahí tiene un gobierno el Espíritu Santo. No te maravilles, Nicodemo, que te dije que hay que nacer de nuevo. Él le explica ahí que eso es como el viento, que sopla de donde quiere y escuchamos su sonido, pero no sabemos ni de dónde viene, ni de dónde va, que así es todo el que es nacido del Espíritu Santo, que es nacido del agua y del Espíritu. Es así. ¿Por qué? Porque esa persona elimina a la vieja persona que venía en pecado, la elimina ahí en las aguas, la mata. O sea, voluntariamente la crucifica. Así como Jesús fue voluntario a crucificar la carne, nosotros crucificamos el cuerpo del pecado ahí en las aguas, al carnal, para que nazca uno espiritual, uno que no tome el control por su propio yo, sino que el Espíritu Santo sea el que dirija a la persona, sea el Espíritu Santo ministrando qué es lo que se va a hacer. Por eso es que él decía que es como el viento, aquella persona que es nacida del agua y del Espíritu, que el viento se escucha el sonido y nadie sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es aquella persona, nadie puede controlarla, nadie puede saber de dónde viene ni a dónde va, porque el Espíritu Santo es el que dicta la pauta. Que el Señor les bendiga, y en otra ocasión seguimos hablando, vamos a seguir hablando de este tema, porque este tema es el tema de la Biblia. Este es el tema de la Biblia. Jesucristo vino, fue para dar su vida por nosotros. Eso se estaba profetizando desde hace 4000 años. Se estaba profetizando que Jesucristo iba a venir a la tierra, hasta que vino hace 2023 años aproximadamente. Vino a la tierra, y cumplió lo que el Padre le exigió. Y por eso es que nosotros podemos hablar de Juan 3:16. Porque nosotros vemos el cumplimiento de Dios. Allí vemos que Dios nos ama, porque entregó a su Hijo por nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Que el Señor nos guarde y nos proteja. Y nos abra los ojos del entendimiento a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén.